Ahora sí. Ahora sí, y yo las puedo, no, yo la, usted me la tienen que ir pasando entonces, ¿sí? Sí, Ya, ok. sí, nosotros vamos a... Ok, hagámoslo de esa manera. La siguiente. La siguiente. Bueno, en cuanto al temario, voy a conversar con ustedes. Bueno, antes que nada, me alcanzaba a agradecer la invitación a participar en este curso. Vamos a hablar sobre algunos conceptos de definición de alergia alimentaria, epidemiología, la clasificación, manifestaciones clínicas, reacciones cruzadas, diagnóstico, algunos conceptos generales y tratamiento también algunos conceptos generales. La siguiente. En cuanto a la definición de la alergia alimentaria es una reacción adversa a un antígeno alimentario específico, normalmente inofensivo para la población sana, que está mediada por mecanismos inmunológicos y surge en un individuo susceptible a ese alergeno específico. Siguiente. La alergia alimentaria, o conocida como hipersensibilidad alimentaria, es importante clasificar, saber de que puede haber una verdadera hipersensibilidad alimentaria o no haber una hipersensibilidad alimentaria. En cuanto a la hipersensibilidad alimentaria, puede ser mediada por un mecanismo de IgE dependiente o no IgE dependiente. El siguiente. En cuanto a los antecedentes históricos, es muy interesante saber de que las alergias alimentarias han sido descritas o se empezaron a observar desde muy antiguo y vemos como ya incluso en el año 2500 a.C. en China ya se hablaba de algún tipo de intolerancia al comer, por ejemplo, mariscos. Después vemos a Hipócrates también describiendo reacciones adversas por leche de vaca, hasta más adelante los test de provocaciones orales y toda la descripción del tipo de alergias alimentarias. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia es más o menos alrededor, estas son cifras del hemisferio norte, en niños un 3.9 al 8%, en adultos el 6.6% al 10%, y existe, se ha visto sensibilización al menos a un alergeno alimentario en el 14.9% de los adultos en Estados Unidos y entre el 11 y el 24% de los europeos. Siguiente. Los alimentos más frecuentes en niños y adultos, hay algunas diferencias. En niños, la leche de vaca, el huevo, el trigo, el pescado, los mariscos, el maní, nueces y soya. Y en adultos, pescado y mariscos, también maní, nueces, frutas y verduras, en la cual 40 al 60% de los casos de alergia a pescado y mariscos se inicia en la edad adulta. Es muy común que nos consulten justamente pacientes alérgicos a camarones, crustáceos, etc. Siguiente. En cuanto a la clasificación de estas reacciones inmunológicas a alimentos, pueden ser mediadas por IgE, como la clásica alergia alimentaria, el síndrome de polen alimentos, síndrome de alergia oral o la alergia inducida por ejercicio. Mixtas, como trastornos eosinofílicos gastrointestinales o dermatitis atópica, o no mediadas por IgE, como la enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, o también mediadas por células, como la dermatitis de contacto. Y hay que obviamente diferenciar esto de lo que son reacciones tóxicas o intolerancias, que no son reacciones inmunológicas o alergias alimentarias propiamente tales. La siguiente. En cuanto a la clasificación, en base a su mecanismo inmunopatogénico y las manifestaciones clínicas, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, no analizar toda la tabla, las manifestaciones en piel, por ejemplo, de una alergia IgE mediada, es urticaria de angioedema. En el caso cuando hay un compromiso más bien celular, puede haber una dermatitis herpetiforme, o en un caso de un componente mixto, la dermatitis atópica. En el tracto respiratorio, la IgE mediada clásica, la rinitis alérgica y el asma bronquial. Siguiente. En cuanto a los trastornos mediados por IgE, puede haber una hipersensibilidad gastrointestinal aguda, o por ejemplo un síndrome de alergia al polen alimento, que pueden iniciarse, obviamente tienen características distintas, pueden iniciarse en forma de minutos a horas, pocas horas, a 2 horas, por ejemplo, con náusea, dolor abdominal, vómito, diarrea, que también son formas de presentación de una alergia alimentaria, no solamente compromiso cutáneo. Y obviamente la anamnesis y el sospechar es muy importante para poder llegar a un buen diagnóstico y eventual tratamiento. La siguiente.
También pueden haber trastornos que son mediados y no mediados por IgE, como por ejemplo, que la doctora Ressler lo mencionó, la esofagitis eosinofílica, que puede debutar tanto en lactantes, en niños no adolescentes. Nosotros que vemos principalmente adultos, vemos pacientes que consultan por dolor abdominal, disfagia o impactación de alimentos, y obviamente ahí la anamnesis y el estudio con endoscopía y biopsia es lo que lleva a establecer el diagnóstico. También hay casos de gastroenteritis eosinofílica alérgica, en los cuales puede haber cualquier grupo etario afectado, en lo cual hay dolor abdominal crónico, intermitente, vómito, escaso apetito, retraso de crecimiento, por ejemplo, y ahí obviamente hay que ir orientando a que pudiera ser una alergia alimentaria lo que esté causando el cuadro. El siguiente. En los trastornos no mediados por IgE, por ejemplo, uno de los clásicos es la proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria, de un lactante de corta edad, y cuya característica clínica, lo cual asusta mucho a los padres y los lleva rápidamente al consultar, son heces, deposiciones con restos hemáticos, V positivo y aspectos por lo demás sanos. Y la anamnesis pronta y el estudio determinando el alergeno para poder eliminarlo de la alimentación es lo que habitualmente es concluyente y se ayuda en el manejo y en el diagnóstico. Ahora, el pronóstico y la evolución de este tipo de patología, la mayoría puede tolerar la leche o, por ejemplo, la soya a los 1 o 2 años. O sea, es una alergia alimentaria transitoria. La siguiente. También es importante entre los trastornos no mediados por IgE, la enteropatía producida por proteína alimentaria, que es un lactante de corta edad, que es una diarrea prolongada, con esteatorrea, vómito, retraso en el crecimiento, o anemia en el 40% de los casos, y la anamnesia, endoscopía y biopsia también, y la buena respuesta a la restricción dietética también va a ayudar a la resolución en 1 o 2 años. Y entre otros trastornos no mediados por IgE tenemos la enfermedad celíaca, que ya escapa un poco a una alergia alimentaria. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, hay distintos factores que favorecen de que haya mayor cantidad de alergia alimentaria, por ejemplo, el sexo, hay mayor alergia a maní, frutos secos en niños que en niñas, la etnia de los afroamericanos, el polimorfismo genético, si hay también dermatitis atópica y mutaciones de la filagrina, si hay cesárea y por la colonización bacteriana normal, disminución de consumo de ácidos grasos y omega 3, poliinsaturado, un poco lo que explicó la doctora Ressler sobre el impacto de la dieta en las alergias alimentarias. La siguiente. Ahora hay factores asociados con reacciones alérgicas más graves, por ejemplo, si un paciente que tiene un asma concomitante, o cofactores que aumentan la permeabilidad intestinal, como el alcohol, la aspirina, o el uso de medicamentos, como beta-bloqueadores, algunas alergias alimentarias inducidas también por ejercicio, el estrés, enfermedades concomitantes, etc. Siguiente. En cuanto a la alergia alimentaria clásica, se inicia minutos a 1 o 2 horas después de la ingesta del alimento, y los pacientes pueden presentar desde síntomas solamente leves, como rash cutáneo o prurito, hasta, en el caso de un urticario, un angioedema, por ejemplo, roncha, eczema, o síntomas también respiratorios, como congestión nasal, estornudo, síntomas digestivos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, o cuadros ya más severos con compromiso cardiovascular, con taquicardia, hipotensión, paro cardíaco y mareo. Ahora, esta alergia alimentaria clásica puede ser transitoria, que desaparece con la edad, por ejemplo en el caso de la alergia a leche y huevo en lactante, o persistir a todas las etapas, e incluso a la edad adulta, como por ejemplo una alergia a las nueces. Siguiente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas de alergia a alimentos, ya les he mencionado, en la piel pueden ser estos síntomas leves, moderados o graves, a nivel cutáneo, rash, urticaria, angioedema, a nivel de la vía aérea superior, estornudos y pruritos, de la vía aérea inferior, sibilancia, en el tracto gastrointestinal, náuseas, dolor abdominal, diarrea, vómito, etc. O ya con compromiso cardiovascular, aquí puede ser algo leve, como solamente taquicardia, o ya compromiso
que lleve incluso a un colapso cardiovascular. La siguiente. Hay algunos ejemplos de clínicamente cómo vemos a estos pacientes, cuadros de urticaria, angioedema o síntomas respiratorios como rinitis alérgica. La siguiente. Ahora, en cuanto al síndrome de alergia a polen-alimento, es un tipo de síndrome de alergia oral. Es un tipo de alergia alimentaria generalmente limitado a la mucosa oral y desencadenado por frutas y vegetales crudos, saborizantes y también por nueces. Y se presenta en individuos con sensibilización primaria al polen, o sea, hay asociación de alergia a un polen más un alimento. Se caracteriza por prurito en la boca y garganta inmediato a la ingesta de los alimentos. Y en general se desencadenado por alergenos de clase 2 que no tienen la capacidad de sensibilizar en el tracto gastrointestinal, pero se convierten en alergenos debido a la sensibilización a alergenos inhalados. La siguiente. Ahora, puede haber reacciones cruzadas, que son muy importantes, ya que ocurren cuando un anticuerpo específico reacciona con el alergeno original y con los alergenos homólogos. Cuando un alergeno alimentario tiene estructura o secuencia similar a otro alergeno alimentario diferente, es variable y depende del tipo de alimento. Y por ejemplo tenemos ahí el YUC-RC, que es un alergeno marcador de reactividad cruzada clínica entre nueces, avellanas, pistacho y sésamo. Así que muchas veces tenemos pacientes con una alergia alimentaria, tenemos que investigar de que los alimentos con reactividad cruzada con él también estén presentes o no estén presentes, están ausentes. Siguiente. También es importante el concepto de panalergenos, que son alergenos que se han mantenido constantes a lo largo de la escala evolutiva, con escasos cambios en su composición o estructura, y comparten una elevada homología entre diferentes especies responsables de la reactividad cruzada. Los anticuerpos pueden reaccionar en forma cruzada con antígenos no relacionados en proteínas si comparten algunos epítopos idénticos o similares. La siguiente. Y aquí vemos panalergenos, por ejemplo, en familias de alergenos alimentarios como en los vegetales, el PR10, o a la izquierda la proteína de transferencia lipídica, LTP, o a la derecha las profilinas, que también son panalergenos que están a veces en muchas verduras y frutas en forma simultánea. Entonces es importante porque hay personas que están sensibilizadas a estos panalergenos y es importante poder diagnosticarlos para su manejo posterior en la terapia. La siguiente. Ahora, en cuanto a un ejemplo de aeroalergenos con reactividad cruzada, tenemos, por ejemplo, en el caso de malezas como la ambrosía y la artemisa, ahí pueden haber síntomas orales que están dados por proteínas de respuesta a patógenos, PR10 y las profilinas, que son termolábiles, o proteínas de transportadores de lípidos que son resistentes al calor. Y ahí vemos cómo hay distintos alimentos como el maní, la avellana, el látex, nuez, la manzana, trigo, durazno, que poseen estos componentes que tienen esa reactividad cruzada. La siguiente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome de alergia por alimento, ya les mencioné el prurito, el prurito oral, ardor, algunas parestesia o angioedema, oral, lingual, palatino, o en algunos casos ronquera, y en general son síntomas inusuales, las manos con prurito, eritema o edema leve, náusea, vómito, diarrea y la opresión torácica. Ahora, los síntomas graves en este tipo de condición clínica son en el 1 al 2% de los pacientes, y los factores de riesgo para anafilaxia, que haya una respuesta más bien sistémica, síntomas con alguna comida cocinada, o pruebas cutáneas positivas al extracto del alimento, o alergia al durazno. Ahí se ha visto que hay mayor riesgo de anafilaxia. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, es importante establecerlo, primero, si hay sensibilización al alergeno alimentario, y también ver los síntomas clásicos con la ingesta. O sea, vemos que la historia clínica es muy importante para poder diagnosticar este tipo de patología. Un poco la historia que el paciente cuente, qué pasa con la ingesta de los alimentos. La siguiente. Vemos con la historia clínica, bueno, los síntomas que son típicos, por ejemplo, de alergia mediada por IgE. La temporalidad también es importante, si es 60 minutos o 1 o 2 horas desde la ingesta del alimento. Los síntomas, si son reproducibles, por ejemplo, el paciente cuenta realmente que ha comido algún fruto seco y ha tenido una reacción alérgica, y sabiendo que el alimento le produce algún tipo de problema, lo ha vuelto a ingerir y ha vuelto a tener el mismo tipo de sintomatología o mayores síntomas de alergia.
Hay que también descartar diagnósticos diferenciales y también tomar en cuenta con poblaciones con mayor riesgo, como los pacientes asmáticos o con eczema, rinitis alérgica, o que tengan otras alergias alimentarias y la historia familiar de atopia. Ahora es importante interrogar la presencia de cofactores siempre, si el paciente tiene fiebre, si se exacerba, hay exacerbación de asma, o si hay una alergia alimentaria asociada también a ejercicio, a ingesta de alcohol, antiinflamatorio o fármacos que aumenten el pH gástrico. La siguiente. En cuanto a las pruebas cutáneas, los prick test, que son las pruebas de hipersensibilidad inmediata, detectan la IgE unida a mastocitos cutáneos. Es útil para excluir alergia a alimentos en ausencia de una historia clínica convincente. El paciente no tiene muy claro qué alimento es el que le está provocando la alergia, pero puede ocurrir un falso negativo si los extractos comerciales no están estandarizados. También es posible hacer, no solo en la clínica se realiza, test cutáneos no con extractos, sino que con el alimento mismo, que son prick nativos, prick to prick, y que permiten también diagnosticar alergias cuando el paciente sospecha algún alimento en particular. La siguiente. También es posible utilizar en respuestas alérgicas de hipersensibilidad retardada los test de parche, que son test de lectura tardía, que se colocan y se leen sucesivamente en distintos días, y también nos permiten identificar cuando hay componente también no solamente mediado por IgE, sino que mediado por células. Siguiente. En cuanto al uso de otro examen para el diagnóstico, la IgE sérica específica, se utiliza en pacientes que no pueden, por distintos motivos, cooperar con las pruebas cutáneas, por ejemplo, cuando hay una enfermedad cutánea extensa o los pacientes están tomando por su patología antihistamínicos orales y no pueden suspenderlo. Tiene la IgE sérica específica una alta sensibilidad pero baja especificidad. 10 al 25% de los casos puede ocurrir reacciones con IgE sérica indetectable, y se sugiere combinar las pruebas cutáneas y la IgE específica para aumentar el valor predictivo positivo y negativo. Siguiente. Ahora, el gold standard de la alergia alimentaria es la prueba del reto oral, doble ciego controlado con placebo, y se administra en forma oral el alergeno sospechoso en un entorno controlado y estandarizado, y permite confirmar o excluir el diagnóstico de alergia alimentaria, evaluar la tolerancia al alimento y también identificar el umbral de respuesta. Siguiente. Ahora es importante saber y conocer patologías que se tienen que manejar en el diagnóstico diferencial de una alergia alimentaria. Pueden ser reacciones alérgicas a otras sustancias, por ejemplo, medicamentos, inhalantes, etc. Hay pacientes que junto con un alimento también tomaron algún antiinflamatorio, un antibiótico. Entonces, la verdad que hay que poder diferenciar si la causa es una u otra. También ver si existe una intolerancia alimentaria, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta pensando que son alérgicos a la leche, y sobre todo en adultos, que es poco común, pero los pacientes llegan con esa incertidumbre y son pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. Ahora también hay cuadros clínicos muy similares en pacientes con reacciones tóxicas o de intoxicaciones alimentarias, como la intoxicación escombroide, en la cual hay, por ejemplo, enrojecimiento, rash, urticaria, y el paciente no tiene una alergia alimentaria, sino que es un alimento que está descompuesto, se produce una reacción tóxica o de intoxicación alimentaria. Ahora, reacciones farmacológicas también, y, por ejemplo, también cuadros de pánico, o que muchos pacientes llegan también con crisis de pánico y que pueden similar un cuadro alérgico y que haya compromiso, por ejemplo, respiratorio. La siguiente. En cuanto al tratamiento, desde el punto de vista inespecífico, se utiliza antihistamínicos de primera o segunda generación por vía oral para la urticaria localizada leve y el prurito oral. Y también el tratamiento con antihistamínicos no debe retrasar la administración de la adrenalina intramuscular, si está clínicamente indicado. O sea, obviamente en un caso de que haya cuadro de anafilaxia o shock anafiláctico, el uso de la adrenalina intramuscular es de primera línea. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento más específico, es evitar el alimento que produce la alergia alimentaria, las dietas de eliminación
Y en el caso que en algunos alimentos se está probando, sobre todo por ejemplo el maní en el hemisferio norte de los Estados Unidos, el tratamiento con inmunoterapia en algunos casos que como le digo, se están evaluando. La siguiente. En cuanto a evitar el alimento, para los alimentos con reacción cruzada es muy importante evitar los alimentos en forma cruda, cocinar los alimentos, por ejemplo, retirar la cáscara de la fruta en algunos pacientes. Por ejemplo, se ha visto que el maní y la nuez son más alergénicos cuando se tuestan. Tiene que evaluarse el riesgo-beneficio, muy importante no dejar dietas tan estrictas y restrictivas, ya que pueden producir desnutrición. El papel del nutricionista y del nutriólogo es esencial, y la educación en cómo interpretar las listas de ingredientes en las etiquetas de alimentos también es muy importante, ya que eso le ayuda al paciente a participar de forma activa en el manejo de su patología. Siguiente. En cuanto a la educación del paciente, hay que informarle sobre qué alimentos debe evitar, proveer de estrategias para evitar y reemplazar alimentos por otros seguros, identificar situaciones de riesgo y estrategias para evitarlo. O sea, obviamente hay que pensar en una alergia alimentaria en niños o en adultos. Es importante informarles de que pueden tener algún tipo de ingesta accidental y en qué condiciones se dan habitualmente esas ingestas accidentales, o contaminación cruzada o reacciones cruzadas, por ejemplo, pacientes que acuden a comer a restaurantes, que puede haber contaminación de su plato. También establecer estrategias para un cambio en el estilo de vida y una alimentación del paciente y su familia, y también reconocer en forma muy, muy rápida cuándo son los síntomas y signos de anafilaxia para para prevenir las reacciones adversas futuras, disminuir su gravedad y educar y entrenar en el uso de autoinyector de adrenalina en el caso de anafilaxia. O sea, los pacientes es importante de que estén familiarizados con el uso del autoinyector de adrenalina. Siguiente. Muchas gracias.